Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo explicaremos los principios más importantes de la organización empresarial. Se puede definir la organización como una entidad formada por miembros y recursos que se dirigen a la consecución de un objetivo. En el mundo de la empresa, el objetivo principal es prácticamente el mismo: obtener beneficios para los propietarios de la compañía. Para conseguir esto, es necesaria una buena gestión organizativa, entendida esta como el proceso de estructurar, planificar y distribuir las tareas que se van a desarrollar entre los trabajadores con los que contamos, con la intención de obtener los objetivos previstos de la forma más eficaz posible. Para ello, la empresa cuenta con una serie de principios organizativos, que dependiendo de la estructura de la compañía, le van a permitir incrementar su eficiencia organizativa. 12 son los principales principios de organización. 1. Principio de orientación al objetivo. Todas las actividades y tareas de una compañía deben girar en torno a un objetivo común, el cual establece la misión o propósito que impulsa a la empresa. Eso sí, es fundamental que la meta propuesta sea de carácter general, para que así el objetivo que tiene que alcanzar la empresa sea común para todos los departamentos de la organización. Si no se tiene una meta común, es muy probable que cada departamento establezca sus propios objetivos, los cuales podrían resultar contradictorios y afectar al buen desempeño de la compañía. 2. Principio de especialización. Los trabajadores deben especializarse en desempeñar una sola labor, aprovechando la ventaja o habilidad superior que posee cada empleado. Este proceso puede aumentar enormemente la productividad de la empresa. Esto es así porque si una persona realiza una tarea específica siempre, con el tiempo va a ir desarrollando destrezas y habilidades que le permitirán aumentar su productividad, ya que producirá lo mismo en menos tiempo, o al revés, producirá más en el mismo tiempo. 3. Principio de jerarquía. Naturalmente, la jerarquía consiste en establecer un centro de autoridad de donde surge el proceso de comunicación sobre las disposiciones generales que se deben seguir para la consecución de los objetivos. En efecto, esta cadena de mando permite lograr un mejor control, tanto de las tareas que se tienen que realizar como de los resultados obtenidos. Además, también permite que los principios de autoridad y responsabilidad se manejen de manera adecuada. 4. Principio de responsabilidad y autoridad. Sin duda, debe existir una correlación entre la autoridad y la responsabilidad, porque muchas veces, para cumplir con ciertas responsabilidades, se requiere tener cierto grado de autoridad. Además, la responsabilidad dependerá de la posición y el rol que desempeñe cada persona dentro de la empresa. Por supuesto, aunque dentro de una organización la autoridad se puede delegar, nunca se podrá delegar las responsabilidades, ya que éstas recaen sobre el trabajador, a quien se le ha confiado la tarea, y una vez asignada una tarea a un empleado, éste la tiene que realizar, sí o sí. 5. Principio de unidad de mando. Cuando una organización establece el principio de unidad de mando, cada persona debe responder ante un solo jefe. Si un trabajador está bajo el control de más de una persona, existe un riesgo de confusión y conflicto, ya que puede recibir órdenes contradictorias de diferentes superiores. Aunque es algo lógico, recordar que el principio de unidad de mando se debe llevar a cabo desde arriba hacia abajo, para que la organización sea sólida y clara. 6. Principio de difusión. Desde luego, al realizar una correcta difusión de las obligaciones y responsabilidades que le corresponden a cada puesto, se logra maximizar las ventajas y el uso de los recursos de la empresa. En el proceso de difusión participan todos los miembros de la organización, empezando con los altos mandos y terminando con los niveles más bajos de autoridad, es decir, con los trabajadores base. Es recomendable que el proceso de difusión se realice de forma escrita, porque esto facilita tanto la verificación como el control de los procedimientos y de las actividades. 7. Principio de extensión del control. Evidentemente, este principio permite limitar el número de subordinados que puede revisar un supervisor. Lo recomendable es que un jefe o supervisor tenga a cargo como máximo a 5 o 6 empleados, siempre y cuando el trabajo a supervisar sea de la misma naturaleza. De esta forma podrá darse un control eficiente de las tareas. Por el contrario, si el alcance del control es desproporcionado, afectará la eficiencia de los trabajadores, debido a la lenta comunicación con los supervisores. 8. Principio de coordinación. La coordinación se establece con el propósito de lograr mantener el equilibrio dentro de la organización. En ausencia de coordinación, existe la posibilidad de que los distintos departamentos establezcan objetivos diferentes. Esto provoca que el objetivo final de la empresa solo pueda alcanzarse si se realiza una coordinación adecuada de las diferentes actividades y departamentos. 9. Principio de continuidad. Se debe pensar en la permanencia de la empresa en el largo plazo. Para ello, la organización debe ser dinámica y no estática, ya que cada cierto tiempo se van produciendo cambios tanto en el entorno
como en el interior de la empresa, por lo que es necesario que la empresa realice cambios para ir ajustándose a las nuevas condiciones. Además, es recomendable que todos los procesos queden documentados, para así no depender de ninguna persona y se logre siempre la continuidad, independientemente del trabajador que ejecute las tareas. Principio de flexibilidad. Tras establecerse la estructura organizacional, se debe considerar que todo cambia para una empresa. Cambian los métodos de producción, de comercialización, etc. Por ello, la empresa debe estar sujeta a los cambios y realizar los ajustes necesarios. Como consecuencia, una organización siempre estará afectada por los cambios. Por ello, tiene que ser dinámica y ser suficientemente flexible para no afectar su desempeño. 11. Principio de eficiencia. La organización debe ser capaz de alcanzar los objetivos de la empresa con un coste mínimo. Los estándares de costes e ingresos están predeterminados, y el rendimiento debe ser acorde con estos objetivos. La organización también debe permitir la consecución de la satisfacción laboral de los distintos empleados. 12. Principio de comunicación. Igualmente, el proceso de comunicación se debe dar de manera fluida y constante, para que circule en todos los niveles y en ambos sentidos, es decir, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Deben comunicarse en ambas direcciones las políticas de la empresa, las quejas y sugerencias de los clientes, los programas empresariales y cualquier tipo de información que sea necesario que todos los trabajadores la conozcan. Principios fundamentales según la estructura organizativa de la empresa. Por último, destacar que dependiendo de la estructura organizativa de la empresa, de forma natural, no todos los principios son igual de importantes, por lo que estos se suelen agrupar en dos categorías: principios básicos y secundarios. Aclarar antes de continuar que estas estructuras organizativas las vemos más en profundidad en el vídeo que te dejo por aquí en las etiquetas. Por ejemplo, si la empresa cuenta con una estructura vertical, es decir, una pirámide en la cual los subordinados responden ante un solo jefe, y así hasta llegar al jefe principal de la compañía, los principios básicos que regirán esta organización serán el principio de autoridad y el principio de jerarquía. Dentro de los principios secundarios que se pueden dar serán el de control y el principio de unidad de mando. Por otro lado, si la empresa cuenta con una estructura horizontal, es decir, cuenta con una estructura en la que se han eliminado la mayoría de los mandos medios y sus funciones, lo que provoca que la alta dirección esté en contacto directo con los trabajadores, los principios básicos que regirán esta organización serán el principio de especialización y el principio de división del trabajo. Este último consiste en descomponer una tarea compleja en varias simples, con el fin de reducir los esfuerzos y poder completarla en menos tiempo, o producir más cantidad en el mismo tiempo. Dentro de sus principios secundarios podemos encontrarnos con el principio de coordinación y el principio de departamentalización, el cual se basa en la agrupación de las tareas en diferentes áreas o departamentos, en función de diversos criterios, como puede ser geográfico o funcional. Antes de seguir, si quieres profundizar en los diferentes criterios de departamentalización, te dejo el vídeo que realicé por aquí en las etiquetas. Y por último, si la empresa cuenta con un diseño organizativo de equilibrio, en el que se intenta un punto medio entre los desarrollos verticales y horizontales de una empresa, los principios básicos que regirán serán el principio de motivación y el de participación. Estos principios son bastante fáciles de explicar. El principio de participación consiste en el grado de compromiso que tienen tus trabajadores, y el de motivación es el grado de disposición que tienen para cumplir el objetivo. Dentro de los principios secundarios, nos encontramos con el principio de comunicación y el principio de difusión, que no explicaremos ya que los vimos anteriormente. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.